Pues con gusto les damos la bienvenida. Ya han conocido a David y bueno, hoy también en esta bienvenida contamos con la presencia del señor obispo don Jorge Guapio Bautista, obispo de esta diócesis de Iztapalapa. Le damos la bienvenida. Gracias, señor, por estar hoy aquí con nosotros. Aquí con nosotros, bienvenido doctor, y bienvenidos todos. Solo saludarles, darle gracias a Dios por su perseverancia, ver caras ya conocidas, y dice el dicho popular que somos pocos pero muy locos, ¿verdad? Porque hay que estar loco para soñar un mundo diferente, y de eso se trata la academia, de iluminar nuestra mente, animar nuestro corazón y soñar con que una vida más humana, más justa, más digna para todos es posible con la participación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho, le pido a Dios que les dé perseverancia, porque es una gracia que todo estudioso debe tener, la gracia de la perseverancia, y que lleguemos al final del camino. Iniciamos con mucha alegría en este momento, con mucha ilusión de mi parte, gracias a Dios, a la ayuda del Padre Juan Alberto y de todo el equipo. Vamos perseverando también en conservar esta academia como una opción para que nuestra fe madure. Creer en Dios, amar a nuestro prójimo, pero también buscar caminos para servir mejor a nuestros hermanos. Bueno, pues Dios les bendiga. Muchas gracias, doctor, por su presencia, gracias por su compañía, y los dejo en muy buenas manos. Que Dios los bendiga y bendiga esta obra. Muchas gracias, Padre Juanito. La escuela tiene una finalidad, esta academia, que a veces la vamos recibiendo en distintos lugares, pero recordemos que esta academia, quienes ya han estado, quienes no han estado aquí, tiene una formación, lo que nosotros le llamamos integral. ¿Cuál es? La formación humana, la formación intelectual, la formación espiritual y la formación apostólica. Generalmente la formación humana, ¿dónde la recibimos? En nuestra casa. ¿Sí? Ahí es donde nos enseñan a decir buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, etc. Pero eso lo tenemos generalmente en la casa. La formación intelectual, ¿dónde la recibimos? En la escuela. La formación espiritual en la iglesia, y la formación apostólica en lo que hacemos con todos, sea en la casa, sea en la escuela, sea en la casa, en la escuela, en tu oficina, ¿dónde vas? Esta es la idea de formarnos. Yo siempre les diré algo. Algunos a partir de cierta edad ya dejamos de estudiar o de formarnos porque decimos, ya terminé. Es decir, el que termina a veces una licenciatura dice, ya terminé, o el que termina una maestría, un doctorado o hasta un postdoctorado. Pero les diré algo que aquí seguimos insistiendo. ¿Cuál es la mejor inversión en nuestra vida? Seguirnos formando. ¿Cuándo dejamos de aprender de los demás? Eso es lo humano. Intelectualmente, ¿cuándo dejaremos de aprender? Pues nunca. Espiritualmente, nunca. Y no te olvides que el apostolado es donde tú pones en práctica todo lo que has aprendido. El señor obispo nos ha insistido, necesitamos líderes en nuestra diócesis. A mí a veces me da coraje que cuando hablan
de Iztapalapa como diócesis, más aún como alcaldía, dicen la peligrosa alcaldía de Iztapalapa. Bueno, no lo creo, cada quien hablará de acuerdo a cómo le ha ido en el carrusel, pero nosotros podemos darle ese cambio a nuestra diócesis, a nuestra alcaldía. Por eso les felicito que hoy estén aquí y me da mucho gusto que se sigan formando. Sean todos bienvenidos. Pues bienvenidos nuevamente. Ahora sí que en este inicio de nuestra temporada, ahora sí que va a estar muy padre, vamos a tener ponentes muy interesantes, temas muy buenos. Y pues la dinámica, para los que no saben, es tenemos ahorita una formación intelectual, después tenemos un momentito para coffee break, después tenemos un testimonio, posteriormente tendremos un taller. Entonces está ahora sí que muy activo para que pues, estemos ahora sí que listos. Pues yo tengo el honor de presentarles al ponente de este día. Él nos va a dar el tema la política, conceptos claves. Tengo el honor de presentarles al doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, licenciado en Derecho de la UNAM, maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene un doctorado en Estudios Políticos Universitarios en París, Francia. Tiene una especialidad en Justicia Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene un doctorado en Derecho Instituto Internacional de Derecho y del Estado de México y ha tenido varias instancias postdoctorales en las universidades de Alcalá, España y de Colorado, en Estados Unidos. Pues les damos un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. En primer lugar, saludo con todo respeto y cariño al señor obispo, al señor obispo Jorge Coapio de Iztapalapa, y desde luego al padre Roberto Aragón, que es el responsable de la Escuela de Líderes Católicos de Iztapalapa, de diócesis de Iztapalapa. Espero no ser muy aburrido, yo soy profesor universitario y estos temas los doy en clase con alumnos que ya están familiarizados con estos temas. Entonces luego, para alguien que por primera ocasión se acerca a estos temas, pues espero no dormir. La ventaja es que es de temprano, es de mañana, entonces no hay el riesgo de que queden dormidos así rápidamente. Y pues si no, ahí está el café para un poco despertarse. Me hicieron el favor de invitar a David y Caro, a quienes mucho les agradezco la invitación, a hablar del tema la política, conceptos clave. Los temas que vamos a abordar rápidamente son los siguientes. Uno, trataremos de ver lo que se dice de la política y el contexto de lo que se dice de la política. Luego veremos el concepto de política y sus elementos. Esa es una cuestión que saqué de Google y que ustedes lo tienen. Ese concepto de política, todos ustedes lo tienen en su teléfono. Si ponen el buscador, van a encontrar que es lo que vamos a ver ahorita aquí. Luego vamos a entrar al concepto de sistema político y luego nos vamos a preguntar para qué votamos los ciudadanos, sobre qué cosas votamos los ciudadanos y qué es lo que implica todo eso sobre lo que votamos. Y luego, como es muy frecuente que se distinga entre izquierda y derecha, y que luego a los que somos católicos, practicantes y que tenemos una participación política, luego dicen que somos de derecha, y entonces la gente de izquierda trata de descalificar a las gentes de derecha como si ser de derecha fuese una cosa indebida. Claro que ellos, los de izquierda, también se llevan lo suyo, sobre todo ahora ya ven lo que el presidente de Argentina dice de los izquierdosos, con un adjetivo muy gráfico, ¿verdad?, acerca de los izquierdosos. Pero bueno, vamos a ver lo que es izquierda y derecha,
Y vamos a ver lo que pasa en México el día de hoy, muy rápidamente, y luego pues voy a dar unos comerciales sobre algunos libros de su servidor que a lo mejor les pudieran interesar. Lo que se dice de la política. Lo menos que se dice de la política es que es el arte de hacer creer. Pero también se dicen otras cosas de la política. Se dice que es el arte de disfrazar de interés general un interés particular. Es decir, que el político, el candidato, el partido, tiene un interés particular que lo hace aparecer como si fuera el interés general de toda la colectividad. Y luego hubo, ya falleció, un cómico norteamericano, Groucho Marx, que si ustedes lo buscan también en Google van a encontrar muchas cosas acerca de Groucho Marx. Y Groucho Marx decía que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. No le pongo nombre y apellido ni lugar geográfico determinado en la historia de México, en la anterior y en la actual, pero ustedes, que todos tenemos una cultura política natural, innata, por lo que vemos en televisión, leemos en los periódicos, pues ustedes le van a poder ir poniendo nombre y apellido, y lugar, y partido político, y momento histórico a lo que voy a ir platicando. Yo lo voy a decir de manera muy abstracta, sin decir nombres ni apellidos. Esos son ustedes quienes van a poner el nombre y apellido a lo que yo digo. Bueno, pues Groucho Marx decía esto, pero hay otras cosas que también se dicen de la política. Se dice que es una forma de generar división y confrontación entre los electores para beneficio de los candidatos. Y otra cosa todavía peor, a menudo se asocia la política con la mentira, la corrupción, la manipulación, la hipocresía y el cinismo. ¿Por qué? Porque el político muchas veces ofrece una cosa y cuando ya llega al cargo público hace exactamente lo contrario. Entonces, esto es lo que se dice de la política. Ahora, el contexto para que nosotros podamos decir de la política lo que queramos decir de la política depende de ese contexto político. En primer lugar, si estamos en una dictadura donde solamente hay un único partido, pues ahí no se puede decir gran cosa. Solamente se puede callar y obedecer. En un régimen autoritario con partido hegemónico, que al rato vamos a ver qué pasa es eso de un régimen autoritario con partido hegemónico, pues allí unos aplauden y otros a veces critican si es que pueden o quieren criticar. A veces nada más quieren aplaudir. Y en una democracia, en una sociedad democrática plena, todos dicen lo que quieren y todos podemos hablar con libertad lo que consideremos que es lo más conveniente. Ahora sí, el concepto de política que ustedes tienen en su teléfono, si es que lo buscan en cualquier buscador de Google. Yo lo que encontré fue esto: es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo. Y puse con negrillas toma de decisiones. Pero también el concepto de política son otras formas de relaciones de poder, y puse con negrillas relaciones de poder entre las personas, que traen como consecuencia decidir sobre la distribución de recursos, y
puse con negrillas la distribución de recursos, o el estatus. De rato vamos a ver a qué me refiero. ¿A qué me refiero o a qué se refiere ese concepto que encontré en Google? También el concepto de política se considera que es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana. Y puse con negrillas gobierno de los estados y participación ciudadana. Y finalmente, dice ese concepto que encontré en Google, capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Y puse con negrillas bien común y sociedad. Así es que los elementos del concepto de política que vamos a analizar rápidamente son estos: toma de decisiones, relaciones de poder, distribución de recursos, estatus, gobierno de los estados, participación ciudadana, bien común y sociedad. Toma de decisiones. Todos tomamos decisiones todos los días. Tomamos la decisión de venir caminando o de venir en pecera o de venir en autobús o en metro o en un vehículo o en un taxi a la reunión que tenemos en este momento. Tomamos una decisión. Todos tomamos la decisión de desayunar un huevito o unos chilaquiles o tomar un jugo o prepararnos una fruta. Estamos tomando decisiones todos los días y en todo momento. Entonces, la política es el proceso sistemático y consciente de elegir la mejor alternativa entre varias opciones para resolver un problema o alcanzar un objetivo. ¿Qué problema? Un problema de salud, un problema de educación, y entonces tenemos que alcanzar un objetivo, construir un hospital, pavimentar una calle, construir una escuela. Y estas son decisiones políticas que se toman en nuestras comunidades. Relaciones de poder. Las relaciones de poder son las interacciones sociales inestables y ubicuas quiere decir que existen en todas partes, todo tiempo, donde una parte influye o determina la conducta de otra, actuando sobre sus acciones. En la familia hay relaciones de poder. A veces es el padre el que ejerce de manera imperativa las relaciones de poder, pero también a veces es la mamá, o a veces depende de las circunstancias, y es uno de los hijos el que dice, no, pues yo quiero hacer esto y ahora vamos a ir de paseo a tal lugar. Entonces, estamos en las relaciones de poder al interior de la familia, pero las relaciones de poder se dan en la sociedad y eso se define a través de la política. Distribución de recursos. Asignación y gestión estratégica de activos, capital, trabajo, tierra, para maximizar la eficiencia y cumplir objetivos, ya sea individuales, en una organización o a nivel macroeconómico. Nosotros estamos tomando decisiones de distribución de recursos en todo momento de nuestra vida. Tomamos la decisión de comprar o una licuadora o un extractor de jugos, o tomamos la decisión de comprar una nueva sala o una pantalla de televisión. Y a nivel de la sociedad igualmente estamos tomando decisiones. ¿Sí? Se construye una escuela o se construye un hospital, se pavimenta una calle o se le compran armas a la policía o se gasta en capacitación del personal administrativo de la alcaldía, etc. Se están tomando decisiones de distribución de recursos porque los recursos siempre son escasos, tanto a nivel de la colectividad política como a nivel de la familia. Ningún dinero alcanza.
Lo vamos a ver al rato con el presupuesto. Y el estatus es la posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social. Y entonces el político, el hombre que toma decisiones y distribuye recursos, tiene una posición preeminente en la sociedad. Si vemos al alcalde, o vemos a la jefa de gobierno, o vemos al presidente de la República, obviamente tiene un estatus social muy superior al que tiene cualquiera de nosotros, ¿no? Gobierno de los estados. Y aquí sí ya vamos a entrar un poco a cuestiones más formales académicas. Vamos a distinguir entre formas de gobierno y regímenes políticos. Las formas de gobierno son dos. Son monarquías y repúblicas. O hay rey o reina, o hay presidente de la república, o primer ministro, o presidente de gobierno, como sucede en diferentes países. En Inglaterra había una reina que duró un montón de tiempo de reina, doña Isabel, desde el año 53 hasta que se murió el año pasado o antepasado, ¿no? Y ahora es un rey, es su hijo Carlos, ¿no? Entonces, pero en España hay un rey, porque el rey anterior pues resultó que le gustaba mucho ir a cazar elefantes a África con una novia alemana, y entonces ya no pudo servir de rey porque hubo muchos comentarios respecto a la conducta del rey, que además era el presidente de la Sociedad Protectora de Animales, y el señor iba a cazar elefantes, entonces pues ya no pudo servir de rey, porque no tenía mucha autoridad moral que digamos, entonces ahora el rey es su hijo. Entonces tenemos monarquías y tenemos repúblicas. Ahora no vamos a ver qué tipo de repúblicas, pero los regímenes políticos, la forma de distribución del poder en este tipo de organizaciones políticas, sea una monarquía, o sea una república, van a ser de tres tipos. O son democracias, donde hay libertad absoluta, y se puede decir lo que uno quiera, y puede participar libremente, y puede criticar al gobierno como uno quiera, si es que uno quiera, o puede uno aplaudir al gobierno también, si uno quiere aplaudir al gobierno porque esté de acuerdo, o puede ser dictaduras, donde uno solamente tiene que estar calladito porque así no le pasa a uno nada, ¿no? O pueden ser regímenes autoritarios, lo que Mario Vargas Llosa, una vez que vino a México, dijo que México no era una dictadura, que era una dictablanda. Bueno, pues los regímenes autoritarios son esos, son las dictablandas, donde hay un poquito de libertad, pero también hay un poquito de derroche para el que se quiere pasar de ejercer libertades. Participación ciudadana. Derecho y capacidad de las personas para involucrarse en las decisiones públicas, políticas y la gestión estatal, buscando incidir en el beneficio colectivo. Yo lo puse de manera muy sencilla. La participación ciudadana es hacernos escuchar, hacernos oír. Que el alcalde, que la jefa de gobierno, que la presidenta de la República sepa que tal organización, que tal asociación, que tal grupo colectivo y que un grupo de individuos como nosotros piensa tal o cual cosa. Entonces, para eso tenemos que participar. Si queremos que nos oigan, tenemos que participar. El que calla otorga. Si uno va y no vota, se abstiene de votar, o se abstiene de participar y de decir en una reunión, en una manifestación, en cualquier forma de agrupación colectiva, uno no va, pues deja que otros digan lo que uno quisiera decir, o deja uno, o peor todavía, deja uno que otros digan y hagan lo que uno está en contra de que se diga o que se haga. Entonces la participación ciudadana nos asegura que me voy a hacer escuchar y que voy a decir y van a oír las autoridades, van a oír lo que
yo quiero que oigan. ¿Cómo participan los ciudadanos? Ya lo empezaba yo a mencionar. En primer lugar, los ciudadanos participamos a través de los partidos políticos y de las asociaciones políticas. Tenemos una ley general de instituciones y procesos electorales, tenemos una ley general de partidos políticos, tenemos una ley general de delitos electorales y tenemos una ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Entonces todo esto se ha regulado. Ya hay una serie de gentes que estudiando esas cosas se ganan la vida. Yo me gano la vida justamente escribiendo libros, al rato les voy a presentar a ustedes algunos, y dando clases en las universidades donde me contraten. Y ahora ya estoy jubilado, antes daba yo clases en la UNAM y en otras instituciones de gobierno, ahora ya solamente puedo dar clases en instituciones privadas porque estoy jubilado y si no pierdo mi jubilación, pero esto se ha vuelto tan complicado que habemos gentes que nos dedicamos laboral, profesionalmente, a tratar de encontrar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, ¿no? Porque uno oye hablar de la reforma electoral que está proponiendo en este momento el gobierno de nuestro país, y entonces, si no conozco nuestros detalles, pues no logro entender de qué se trata. ¿Cómo participan los ciudadanos? A través de las organizaciones sociales no gubernamentales. Se puede participar a través de los partidos y de las agrupaciones políticas que son cercanas a los partidos políticos o al gobierno. A cualquier gobierno, de cualquier partido, en cualquier entidad federativa. Hay partidos políticos nacionales y hay partidos políticos locales. Hay agrupaciones políticas nacionales y hay agrupaciones políticas que tienen una presencia en un estado de la República nada más, o en 2 o 3 estados de la República. ¿Cómo participan los ciudadanos? A través de los medios de comunicación. Gracias a las redes sociales, todos los días estamos chateando, todos estamos los días recibiendo mensajes en Google, en Twitter, que ahora se llama X, por WhatsApp, y entonces estamos comunicándonos y estamos participando, expresando nuestras opiniones e invitando a otros a que coincidan con nuestras opiniones. ¿Y cuáles son los medios para su participación? El medio fundamental, en mi opinión, es el ejercicio de nuestras libertades de pensamiento, de opinión, de expresión, de manifestación de las ideas y de organización política. Solo en la medida en que nosotros ejerzamos libremente nuestros derechos a opinar, a manifestarnos, a organizarnos, solo de esa manera podemos participar. Desde mi casa, viendo la televisión, no voy a participar políticamente, pero participo socialmente. En ocasiones participo socialmente, no como un objetivo político. Ustedes están aquí presentes esta mañana, no como un objetivo político, sino porque todos nosotros somos católicos, porque todos nosotros profesamos la religión católica, participamos de ella y hacemos lo que nos invita nuestra iglesia a que nosotros hagamos. Esa es una participación social, no gubernamental, no política, es una participación colectiva. Pero podemos también tener una participación colectiva, ya decía, todos los que estamos aquí, yo creo que somos mayores de 18 años, todos nosotros tenemos una credencial de elector, y todos nosotros, por lo menos en alguna ocasión, ya hemos ido o nos proponemos ir a votar en alguna elección política convocada por el gobierno. Pero tenemos que hacerlo con libertad, en ejercicio de nuestras libertades. Estado y sociedad. La sociedad es el conjunto de individuos que conviven de forma organizada, compartiendo cultura, normas, tradiciones y un sistema
sistema de relaciones sociales para satisfacer nuestras necesidades. Yo tengo una necesidad consciente de entrar en comunicación con el Dios como yo lo entiendo. Yo lo entiendo así. Así me lo enseñaron mis padres, así se lo enseñamos mi esposa y yo a nuestros hijos, y así lo practicamos. Entonces, vivimos en sociedad y la experiencia religiosa familiar de nosotros es parte de esa experiencia social, pero no es la única. También hay una participación política o una participación social en otro tipo de organizaciones. Yo participo en muchos colegios académicos, participo en instituciones de administración pública, en colegios de politólogos y administradores públicos, en colegios de profesores universitarios, todos están. Y algunos de ustedes, si tienen ustedes algún comercio, por ejemplo, un mercado público, pues seguramente ustedes participan en la asociación de comerciantes de tal mercado público o participan en una cámara de comercio, si es que tienen comercios establecidos de manera individual, etcétera, etcétera. Todos estamos permanentemente como sociedad en una red de interrelaciones sociales donde estamos permanentemente actuando. Pero cuando esa sociedad se organiza de manera total, una geografía determinada, tenemos al Estado. Y entonces el Estado es una unidad política, es la unidad política de todos los habitantes de un área geográfica, y los elementos del Estado son territorio, población, gobierno y orden político. Nosotros los mexicanos nos organizamos en una república federal, popular, democrática, y entonces ese es el Estado Nacional Mexicano, que es nuestra forma total de organización política. Pero ya hemos ido viendo cómo hay otras formas fragmentarias de organización política. Yo soy profesor, o soy miembro del Colegio de Profesores Universitarios, soy miembro de una asociación de comerciantes, soy miembro de una asociación de vecinos de condominio, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos al Estado Nacional como la unidad política completa y tenemos otras formas de unidades políticas fragmentarias donde todos participamos todos los días. Y el bien común son las condiciones sociales, económicas, políticas y naturales que benefician y permiten el desarrollo integral de todos los miembros de una comunidad. Es el bien común desde un punto de vista socioeconómico. Pero nosotros los católicos, ¿qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Nos dijo, amaos los unos a los otros. Y entonces, como yo los he amado, y entonces, ¿qué es lo que busca uno con el amor a los demás? El amor que Dios nos ha enseñado. Pues buscamos el bien común. No podemos buscar el mal de nuestros semejantes. Buscamos el bien de nuestros semejantes. Pero, ¿qué cosa nos enseña la realidad? Que nuestra intención de hacer el bien como católicos no es suficiente, que tenemos que materializar esa intención de bienestar hacia los demás con nuestra participación social, nuestra participación colectiva. ¿En dónde? Donde nos toque. En la Asociación de Padres de Familias de la Escuela de nuestros hijos, en la Asociación de Comerciantes del Mercado Público donde trabajamos, en la Cámara de Comercio en pequeño de los
comerciantes de Iztapalapa, etc. ¿Y quién determina esas condiciones para lograr el bien común al interior de la unidad política total que es el Estado? Pues hay la posibilidad que esas condiciones de participación las determine o el Estado, a través de un partido único, por ejemplo, o que sea la sociedad, cuando nos organizamos los miembros de la sociedad y entonces expresamos nuestras opiniones, o que tanto Estado como sociedad estemos interactuando para definir qué cosa es lo que es el bien común que queremos. ¿Y cómo se materializa el bien común? Según yo, esto sí es de mi concepto. ¿Cómo se materializa el bien común? A mí me parece, y es de mi propia experiencia personal, familiar, a mí me parece que el bien común se materializa en primer lugar con el pleno empleo digno, es decir, con tener un trabajo productivo, socialmente útil, que me permita resolver mis necesidades personales y familiares, pero que además ese empleo digno que yo tenga sea un empleo con certeza jurídica y seguridad social, que si me corren me tenga que indemnizar, que si tengo seguridad social y me enfermo, pues pueda yo ir al ISSSTE o al Seguro Social, por lo menos, ¿no? Antes había esta otra forma de seguro, ¿cómo se llamaba? El seguro popular, pero ya lo desaparecieron. Entonces, de un jalón tomaron una decisión y 50 millones de mexicanos quedaron fuera de la seguridad social. Pero bueno, eso es lo que estamos platicando. ¿Cómo se materializa el bien común? Con servicios públicos de calidad. Servicios públicos de calidad, ¿cuáles? En primer lugar, para mí, la educación. Es a través de la capacitación por el trabajo como podemos conseguir un empleo digno. Y luego la salud. Yo solamente puedo ir a trabajar si estoy bien de salud. Si me duele la muela o me torció un pie, pues primero me tengo que ir a atender a que ya no me duela la muela o que ya no tenga yo problemas en el pie con la procedura. La vivienda, el transporte, la justicia, el cuidado del medio ambiente, etc. Si vemos la administración pública, tenemos un montón de secretarías de Estado, tenemos un plan nacional de desarrollo y luego cada secretaría de Estado tiene un programa sectorial que se deriva del plan nacional de desarrollo y donde dicen qué es lo que cada secretaría de Estado tiene que hacer. Pero además, ese bien común se materializa con la transparencia, con la información pública y con la rendición de cuentas sobre la forma en que se realizan los servicios. Yo vivo cerca de la calzada de Tlalpan. Veo que están haciendo un montón de cosas en la calzada de Tlalpan. Y no sé, bueno, entiendo que es por el Mundial de Fútbol, pero no sé cuánto cuesta. No sé cuánto cuesta poner las jardineras muy bonitas que se están poniendo. No sé cuánto cuestan las banquetas que en unos lados se están poniendo y que de otros lados tienen semanas todavía sin ponerlas. Eso se llama transparencia, información pública y rendición de cuentas. Y luego además que este bien común se materialice en relaciones internacionales que contribuyan a la realización. Porque luego escucho que es mejor que seamos amigos de los Estados Unidos, o que seamos amigos de los chinos, o que seamos amigos de los cubanos y les regalemos petróleo, despensas y demás, etc. Eso se llaman relaciones internacionales y forman parte del bienestar común.
¿Y cuáles son los instrumentos del Estado como unidad política totalizadora en una área geográfica, como ya lo hemos estado viendo? Los instrumentos del Estado para lograr el bien común. Yo digo, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos nosotros en la familia para lograr el bien común desde el punto de vista material? No desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral, la religión es indispensable. Por eso estamos todos nosotros aquí, porque queremos lograr el bien común en nuestras familias, en nuestra salud espiritual. Pero también hay un aspecto material de nuestras familias, que es al que ahora me refiero. ¿Cómo vamos a lograr el bien común material de la familia? Con nuestro trabajo, con el dinero que ingresa. Y en el Estado sucede lo mismo. ¿Y cómo maneja el Estado ese dinero? A través del presupuesto de ingresos y egresos. El ingreso solo puede venir de tres partes, fundamentalmente. Puede venir de los impuestos que pagamos, de la deuda pública que el gobierno pida prestado a los bancos nacionales o al exterior, o de echar a andar la maquinita de hacer billetes, la emisión de dinero. De ahí viene y luego un poquito también de los servicios públicos, de lo que cobran por los servicios públicos que prestan. ¿Sí? Y luego el gasto. El gasto puede ser el gasto social, que son las ayudas sociales, o el gasto en infraestructura, construir una escuela, construir un hospital, y también está el gasto productivo, generador de crecimiento económico. El inversionista más importante que hay en nuestro país, ¿quién es? Teóricamente es el gobierno, porque es el que tiene todo nuestro dinero, el que puede invertirlo. Y entonces el gobierno tiene que invertir el dinero, cualquier gobierno en cualquier país, tiene que invertir el dinero en las actividades que, ¿dónde invertimos nosotros el dinero? Nuestro dinero familiar, ¿dónde lo invertimos? Lo invertimos primero en las cuestiones que nos dan bienestar inmediato, una licuadora, una televisión, un colchón, porque ya el viejito ya me lastimaba, etc. Y además, mis inversiones productivas. Voy a arreglar mi negocio, si soy taxista, voy a arreglar mi taxi, o me voy a comprar otro, etc. Entonces, con el gobierno pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Que nuestro gasto productivo sea efectivamente productivo y no andar echándole dinero malo al bueno. Entonces, lo que tenemos que cuidar es que el gobierno gaste en lo productivo, en lo que deje dinero, y que no le esté echando dinero malo al bueno, o que lo esté regalando por acá y por allá, y que no tenga ningún sentido ese regalo. Y luego, ¿eso qué va a producir? Si gastan bien el dinero en cuestiones productivas, ¿qué va a suceder? Pues va a haber crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico en el país, olvidémonos. Pues solamente de la tarjeta de crédito, ¿no? Y a pagar deudas con otras deudas, ¿no? Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos administramos mal, ¿no? ¿Sí? Si ya se me acabó la lana, pues a la tarjeta, ¿no? Y si ya se me acabó la tarjeta, ya se me acabó el crédito de la tarjeta, pues a sacar otra tarjeta, ¿no? Entonces, lo mismo le pasa al gobierno. Si me pongo a regalar dinero, porque regalar dinero ajeno es muy bonito, ¿eh? Regalar dinero ajeno es una cosa muy bonita, muy cómoda. Todos ustedes van a regalar dinero y todo el mundo nos va a querer mucho. Entonces, pero no va a haber crecimiento económico, porque el dinero lo van a estar regalando. Y no van a estar invirtiendo eso en actividades productivas que generen riqueza. Y luego hay que invertir en infraestructura para el crecimiento económico. Pero
tengo que invertir en un lugar donde, para empezar, si voy a construir una refinería, pues que no se inunde ahí donde está la refinería, ¿no? Y que no haya una serie de manglares que, en primer lugar, creo un daño ecológico, y luego cuando ya tengo la refinería, pues resulta que si llueve mucho, pues crece el río que pasa por ahí cerca y se inunda mi refinería, ¿no? O si construyo una vía de tren por la selva, pues entonces que esa infraestructura para el crecimiento económico efectivamente sea rentable y que haya el suficiente número de pasajeros que hagan rentable la operación del tren, porque si no, pues el tren va a estar subsidiado todo el tiempo y en lugar de ganar, pues vamos a perder. Bueno, en fin, estoy poniendo ejemplos así como se me ocurre. Y luego, capacitación para el trabajo socialmente útil. Lo que se requiere es capacitar lo mejor posible a todos los ciudadanos para que realicen trabajo productivo socialmente útil. Ninguno de nosotros, ninguno de los que está aquí presente, puede aspirar a tener un ingreso sin una capacitación para el trabajo productivo socialmente útil. Y eso, ¿quién nos lo va a garantizar en primer lugar? El gobierno. Yo estudié en escuelas públicas. Y luego el gobierno me dio una beca y entonces pude salir al extranjero a estudiar acompañado de mi familia. Así es que pues yo le debo al gobierno, a todos los gobiernos que había antes, porque ya el gobierno ahora ya quitó ese tipo de becas. Pero eso es lo que hace el Estado con los miembros de la población para que logren su bienestar común. Porque por mi edad, ustedes no lo crean, ya tengo una edad en que me dan cada 2 meses un dinero, pues eso no me va a alcanzar. Y no me alcanza, a decir verdad. No está ustedes para saberlo, yo para contarlo. Pero de mis análisis médicos, de las medicinas que tomo, y no crean que médicos muy caros, los médicos del doctor Civil, no me alcanza. No me alcanza. Entonces, lo que quiero es servicios públicos de calidad, donde yo vaya al servicio médico y me atiendan de inmediato y me digan, en lugar de que me den paracetamol, que me den otras medicinas que sí me resuelvan el problema de fondo, no que me quiten la molestia ahorita nada más. Bien. Sistema político. Tenemos que el sistema político se forma por el sistema de gobierno, por el sistema electoral y por el sistema de partidos. Esos son los 3 elementos del sistema de gobierno, del sistema político, perdón. El sistema político son gobierno, elecciones y partidos. ¿Y el sistema de gobierno cómo puede ser? Puede ser parlamentario, como en Inglaterra, puede ser presidencial, como en México, o en Estados Unidos, o puede ser semipresidencial, como en Francia. Mi esposa, y yo vivimos en Francia, y ahí hay un sistema de gobierno semipresidencial, pero en Rusia también hay un sistema de gobierno semipresidencial. También Vladimir Putin ha sido primer ministro y ha sido presidente de su país. Pero ya vamos a ver enseguida cómo hay gobiernos de veras y gobiernos de mentiritas. Hay repúblicas parlamentarias o repúblicas presidenciales o semipresidenciales de veras y de mentiritas. Yo estoy poniendo el ejemplo de Rusia, para no meterme en problemas. Y luego el sistema electoral. Hay 3 formas. A ver, el sistema
conversión de votos en cargos públicos. Cómo mi voto se convierte en un cargo público, sea presidente de la República, diputado, senador, alcalde, concejal, lo que sea. Y hay tres grandes formas de decisión, no entro en más detalles porque hay muchas modalidades, pero las tres grandes son mayoría relativa, representación proporcional y sistemas mixtos. ¿Cómo tenemos nosotros la Cámara de Diputados en nuestro país? Tenemos diputados de mayoría relativa, hay 500 diputados, allá en San Lázaro. 300 son de mayoría relativa y 200 son de representación proporcional. ¿Cuál es la diferencia entre mayoría relativa y representación proporcional? Que en la mayoría relativa gana el que tiene más votos que todos los demás. Y en la representación proporcional, ¿cuál es la regla de decisión? Se asignan tantas diputaciones o senadurías como votos haya obtenido ese partido político. Y entonces el porcentaje de votos es igual al porcentaje de puestos de gobierno legislativo. Entonces decía yo, tenemos 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. ¿Y por qué es importante la representación proporcional? Porque siempre hay un partido grandote. Antes se llamaba PRI, antes se llamaba PAN, ahora se llama Morena. Y hay partidos chiquitos que no tienen todo el favor del electorado, pero que hay fracciones del electorado que obviamente tienen derecho a ser escuchadas, a que se les tome en cuenta, a que modifiquen las decisiones que tome el partido grandote. Y eso se logra gracias a la representación proporcional, porque entonces las minorías políticas logran una representación en esos grandes órganos legislativos. Sucede lo mismo en el Senado. ¿Cuántos senadores tenemos? Tenemos 128 senadores. Y de esos 128 senadores, 64 son electos por mayoría relativa y 32 son electos por el principio de primera minoría, es decir, el que obtiene el segundo lugar en la votación, ese es el que entra. Y otros 32 son por el principio de representación proporcional. Entonces, ¿qué tenemos en el Senado? Tenemos 128 senadores, ¿sí? 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. ¿Y eso qué cosa asegura o qué es lo que permite? Permite que las minorías estén representadas. Aunque no me aguanto las ganas de decir qué fue lo que pasó cuando se integró la actual Cámara de Diputados y la actual Cámara de Senadores. Que hay por allá algunas reglas en la Constitución que dicen que ningún partido puede tener más de X número de diputados o de senadores. Y siempre se había entendido que eso le aplicaba también a las coaliciones. Y las autoridades electorales, tanto del INE como del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, de donde soy exalumno, porque yo tuve una especialidad de justicia electoral aquí en la calle de Carlos Carmelo, pues ahí los señores dijeron que no, que esa regla no valía, que no era, que solamente era aplicable a partidos, no a coaliciones. Entonces, a la coalición gobernante mayoritaria, pues le dieron un montón de diputados y le dieron un montón de senadores. Y entonces, sin haber obtenido más que el 54% de los votos, tienen el
70% de los puestos legislativos. ¿Y qué sucede? Que para tomar decisiones se requiere, las decisiones más importantes son las reformas constitucionales, se requiere una votación de 2/3. Normalmente cualquier ley se vota por mayoría relativa, pero por mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los votos de los que forman parte del grupo, de la Cámara en estos casos, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Mayoría absoluta es la mitad más uno. Pero la reforma constitucional, donde están las decisiones más importantes sobre lo que hemos estado platicando, ahí son 2/3. Y entonces, de mentiritas, según yo, me están grabando y les digo, cuando digo bajo mi responsabilidad, según yo, de mentiritas, es decir, haciendo trampa, pues. Tienen una gran cantidad de diputados y una gran cantidad de senadores, y entonces hacen las reformas constitucionales que se les ocurren. Bueno, estamos en el sistema electoral y luego estamos en el sistema de partidos. Históricamente, nosotros sabemos que hay sistemas de partido único. En Cuba hay elecciones, pero nada más hay un partido. Entonces los electores solamente pueden votar por un partido. O en Corea del Norte, ahí ni siquiera hay partido. Ahí hay un señor que se murió y entonces quedó su hijo de gobernante, y se murió y entonces quedó el otro hijo, el nieto, del que ganó en el gobierno militarmente en la época de la guerra de Corea, allá por los años 50, terminando la Segunda Guerra Mundial. Pero no me detengo en eso. Partido único. Hay bipartidismo. En Estados Unidos hay demócratas y hay republicanos. En Inglaterra hay liberales y hay conservadores. Y pluralidad. Pero ya vimos que en la política hay cosas de verdad y hay cosas de mentiritas. ¿Sí? Entonces, en nuestro país y en cualquier otro país, a veces la pluralidad es de veras y a veces la pluralidad es de mentiritas. Pero no me voy a detener en eso. Y el partido, otra forma de clasificar a los partidos es como partido mayoritario, como partido dominante o como partido hegemónico. El partido hegemónico es el que tiene un montón de legisladores. Entonces, en el principio de división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, se supone que el más importante es el legislativo, porque el legislativo controla a los otros dos. Teóricamente es el que los controla. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Sucedía cuando el PRI, ahora sucede con Moreno. ¿Quién hace la lista de los candidatos a diputados y a senadores? Pónganle nombre y apellido. Ustedes ya saben cómo se llama, y ya saben dónde vive, y ya saben cómo le dicen a su rancho. Él fue el que hizo la lista. Entonces, ¿quién manda? Pues el que hizo la lista. Porque los otros que van a hacer, pues van a obedecer. Bueno, entonces, eso se llama un partido hegemónico, prácticamente único. Y el partido dominante era antes. Cuando había un presidente de la República de un partido, pero ese partido no tenía mayoría en las cámaras, no podía reformar la Constitución a su antojo, y entonces el presidente pues tenía que andar cabildeando, dicen en términos legislativos, pero en realidad tenía que andar cortejando a los otros partidos y a los diputados y senadores de los otros partidos, pues, primero para que le aprobaran el presupuesto. Acuérdense que al presidente Fox ni siquiera le querían aprobar el presupuesto, porque no tenía mayoría de Cámara. No tenía ni siquiera la mayoría absoluta para aprobar cualquier ley o cualquier decreto, se aprueba con mayoría absoluta.
pero el PAN en esa época ni mayoría absoluta tenía. A Fox ni siquiera el presupuesto que querían aprobar. Entonces, vamos a ver qué sigue. ¿Para qué votamos los ciudadanos? Ya estamos terminando, ya me estoy aburriendo un montón, pero disculpen. ¿Para qué? Padre, ya voy a terminar, padre. ¿Para qué votamos los ciudadanos? Para validar, para respaldar lo que haga el gobierno, lo que la campaña electoral nos ofreció que iba a hacer el gobierno. Y para que podamos vigilar con lo que pasa en las cámaras, con los señores que elegimos en las cámaras, que efectivamente ese señor haga, o esa señora haga lo que dijo que iba a hacer. Porque acuérdense que hubo un señor por ahí que dijo que iba a sacar de las calles al ejército y lo iba a volver a meter a los cuarteles. ¿Y qué hizo? Que creó una policía formada como el gerente del ejército y que además al ejército no solamente no lo regresó a sus cuarteles, sino que lo puso a construir trenes, a construir aeropuertos y a hacer un montón de cosas. Y había dicho que iba a hacer otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, no me detengo. ¿Para qué votamos? Votamos porque nos convenció ese señor y dijimos, bueno, pues entonces háganlo. Los que votaron por él. Pues no, que yo jamás en mi vida le he creído nada a ese señor, ya se imaginan de quién estoy hablando. Y entonces, ¿y qué hace el gobierno? Cuando ya nosotros votamos por ellos, ¿qué hace el gobierno? El gobierno define la forma y cantidades de producción, distribución y consumo de satisfactores materiales e inmateriales. La democracia es un bien inmaterial, no es un bien material. Y además, votamos, sin darnos cuenta, por una mayor o menor presencia del Estado o de la sociedad. ¿Quién va a gobernar? ¿Va a gobernar el Estado o va a gobernar la sociedad? Nosotros lo vamos a decidir con nuestro voto. Pero puede suceder que todo sea de mentiritas. Y entonces, ya decía yo hace rato que hay gente de izquierda y de derecha. Al final de cuentas, ¿qué cosa es la izquierda? La izquierda es más Estado. Y más Estado a qué nos lleva? Al colectivismo, al socialismo y al comunismo. ¿Y la derecha qué cosa es? Es más sociedad. Más sociedad. ¿Y la sociedad qué cosa es? Más sociedad qué cosa es? Es economía de mercado, es pluralismo político partidista y es equilibrio de poderes. ¿Qué pasa hoy en México? La Revolución Mexicana de 1910, mediante reformas constitucionales, evolucionó de un régimen político que primero fue de partido único, el Partido Nacional Revolucionario, después pasó a ser uno de partido hegemónico, el PRI, y luego solo de partido dominante, el PRI, ya en la época de Cedillo, que ya no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, ni parte de ladrar. Pero todo esto propició una economía mixta en la que la intervención del Estado era variable. Cárdenas quería hacer el socialismo, pero Salinas de Gortari, en buena hora se le ocurrió firmar el Tratado de Libre Comercio, sino en que ellos estaríamos ahorita. La transición mexicana a la democracia permitió la alternancia partidista del PRI al PAN y luego del PAN al PRI. Mantuvo la economía mixta hacia una menor intervención estatal. Ya lo decía yo, Tratado de Libre Comercio. Y la autodenominada Cuarta Transformación, mediante reformas constitucionales,
busca su permanencia en el poder con una mayor intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Se explica solo por todo lo que he platicado antes. Compromiso de un líder católico al promover la participación ciudadana en su comunidad. Yo creo, padre, ojalá que podamos coincidir, yo creo que el compromiso de un líder católico al promover la participación ciudadana en su comunidad es procurar el bien común, estudiar y estar informado, observar lo que sucede, interpretar lo que está observando que sucede y decidir actuar. ¿Cómo? Ejerciendo sus libertades, pero respetando las libertades de los demás, cumpliendo con la ley y con los procedimientos de la ley, porque nos gusten o no nos gusten esas leyes, las hayan hecho una cámara de mentiritas o de mentiritas, esas son las leyes vigentes y las tenemos que respetar. Entonces el gran chiste es, aprovechando esas leyes, ejercer nuestras libertades al interior de esas leyes. Termino con mis comerciales, por si a alguien le interesa alguno de mis libros. Nuevo Derecho Electoral Mexicano, publicado por Editorial Trillas. Está en librerías. Análisis político y jurídico de la justicia electoral en México, publicado por la editorial Tirant Lo Blanche. Está en librerías. Pero lo pueden comprar en doble en la página web o de Trillas o de Tirant Lo Blanche. Técnica legislativa, control parlamentario y gobierno de coalición, cómo funcionan las cámaras. Está publicado por Editorial Flores, en la página web de Editorial Flores. Si les interesa, lo pueden encontrar. Y mi libro más reciente, que es el que me gusta mucho, porque es el que acabo de sacar, se llama El Príncipe Latinoamericano Contemporáneo. Hay príncipes y ahora también hay princesas. ¿Cómo llega al poder el príncipe o cómo llega al poder la princesa? ¿Y qué tenemos que hacer los ciudadanos frente a ellos? Bueno, yo trato de explicarlo en este libro, publicado también por Tirant Lo Blanche. Y luego tengo otros libros que he publicado en Amazon, porque no hay editorial que los quiera publicar. El presidencialismo populista, autoritario mexicano de hoy, prórroga, reelección o dictadura. Puro choro mareador, México en tiempos de la 4T. 20 iniciativas de reforma en contra del sistema democrático. Y el próximo libro que espero publicar muy pronto, ya lo terminé, es cuestión de encontrar dónde lo publico, Cómo destruir la democracia en México. Bueno, pues es todo lo que les podía yo platicar. Perdón por haber abusado de su tiempo. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Castellanos que nos haya compartido su experiencia y, muy importante, lo que nos dice un líder católico, qué características debería de tener. Algunos a veces nos decimos apolíticos, que creo que eso no puede existir, porque en el lugar donde tú te desenvuelves, al menos esos puntos ya son política, y lo dice, o lo comparte al menos también la doctrina social de la Iglesia, el bien común, lo que hemos dicho, estudiar y estar informados. Debemos de seguirnos preparando. Bueno, lo demás que nos ha compartido ahí el doctor Castellanos en ese compromiso, ojalá que lo tengamos muy presente. Doctor Castellanos, le quiero agradecer su presencia aquí, que se haya dado la oportunidad de venir con nosotros, y le quiero entregar este presente como signo de nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esperamos la última publicación. Padre, yo le agradezco mucho el diploma, le agradezco mucho a todos el diploma, pero
yo le pido su bendición. Claro. Padre bueno, te encomendamos a este hijo tuyo aquí presente, que el Espíritu Santo le siga concediendo el don de la sabiduría para saber buscar el bien común, para poder expresar pues lo que tú pides de él en este mundo, y que él nos siga compartiendo esos dones que tú le has dado para poder siempre buscar la santidad en él, en su familia y en todos los que le rodean. Bendícelo y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, felicidades, doctor Castellano. Bien, tenemos unos minutitos para